Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana, bromearon diciendo que yo era un error comparada con mi hermana perfecta, así que los sorprendí con esto. En la graduación de mi hermana, me sentí absolutamente avergonzada de mis propios padres. Me denigraron delante de todos, incluso de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que esto solo se trataba de Elena, mi hermana mayor. Estaba emocionada de comenzar su nuevo camino porque se había graduado recientemente de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperaba que hicieran comentarios apropiados. Ella ha trabajado duro para alcanzar este hito y merece todo el crédito. No me sorprendió que, durante su discurso, incluyeran a Elena como una de las mayores bendiciones. Ya era lo suficientemente mayor para reconocer que mis padres adoraban a Elena más de lo que me querían a mí. Ella siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres me comparaban constantemente con ella. Luego, mis padres comenzaron a bromear en su discurso sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Argumentaron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que si solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, podrían haber dedicado más tiempo y esfuerzo a ella en lugar de a mí. Escucharlos decir cosas tan horribles de forma abierta y casual mientras yo estaba sentada allí me dejó atónita. Busqué en la sala, esperando que alguien, cualquiera, se diera cuenta de lo perturbadoras que eran sus declaraciones, pero todo lo que vi fueron las caras de mis familiares riéndose, como si esta horrible comparación fuera simplemente entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me habían hecho sentir inferior e inútil, esta era la primera vez que lo hacían abiertamente, sin dejarme lugar para esconderme de la realidad. En su opinión, simplemente me faltaba algo en comparación con su hermosa hija Elena. Este no fue un incidente aislado o un momento de mal juicio. Reforzó lo que había sospechado durante mucho tiempo. Me consideraban un resplandor distante, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Al crecer como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia implícita de nuestra familia. Constantemente se insinuaba en su discurso, conducta y rutinas. Mis padres frecuentemente olvidaban felicitarme por mi cumpleaños, y en más de una ocasión, estaban en viajes de negocios, dejándome sola. Nunca se perdían el momento de Elena. Cada año, sin falta, mis padres estaban allí, planeando un evento espectacular y asegurándose de que mamá se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde el principio a controlar mis expectativas y a aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. Como joven con opiniones propias, mis padres me informaban regularmente que era disruptiva o desagradable simplemente por ser quien era. Me etiquetaban como problemática porque no encajaba en el molde tranquilo y reservado que parecían preferir, y me castigaban por algo tan simple como ser demasiado habladora u honesta al expresar mis intereses. El temperamento tranquilo y las tendencias introvertidas de Elena, por otro lado, eran constantemente elogiados. En nuestra familia, era considerada la hija ideal, ya que era madura y educada. Por lo tanto, era la que se exhibía y se mostraba frente a todos. A lo largo de los años, fui yo quien recibió la mayor parte de las críticas. Intenté durante un tiempo adaptarme a la imagen que mis padres parecían desear. Me esforcé, creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía su plan, eventualmente me verían de manera diferente. Pero a medida que crecía, se hizo evidente que no podía simplemente transformarme en un clon de Elena. Éramos dos personas distintas, lo intenté con todas mis fuerzas, pero no podía ser ella. Finalmente me rendí e intenté adaptarme a su constante adulación hacia ella. La forma en que presumían de sus logros a cualquiera que quisiera escuchar, mientras descartaban todo lo que yo había hecho, todavía me dolía terriblemente. Todos esos sucesos, por devastadores que fueran, al menos habían permanecido dentro de nuestra casa. Me sorprendió la casualidad con la que expusieron todo en la ceremonia de graduación. Todos esos incidentes, por traumáticos que fueran, al menos habían permanecido dentro de la familia. Me sorprendió la casualidad con la que mis padres me avergonzaron durante su discurso en la graduación de Elena. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Mis padres nunca me habían avergonzado delante de otros, por lo que nunca le habían mostrado al resto de la familia extendida lo poco que me respetaban. Lo que me dolió aún más fue que nadie en toda mi familia mostró disgusto o les dijo a mis padres lo inapropiado que era esto. Nadie me miró con compasión después de que mis padres hicieran esas bromas a mi costa. Mis padres continuaron elogiando a Elena, y sus tonos transmitían un sentido de orgullo que nunca había visto dirigido a mí. Luego, anunciaron descaradamente que le habían comprado un regalo de graduación, un automóvil nuevo,
que ella siempre había querido comprar. Con la atención de todos puesta en Elena, que abrazó a mis padres con amor y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y palmadas. Los tres estaban realmente contentos. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca he tenido envidia de Elena. Siempre nos habíamos llevado bastante bien, y creo que se merecía cualquier buena fortuna que se le presentara. Pero ese discurso me destrozó. La verdad es que después de ese horrible discurso, me dirigí a mis padres. Durante años, había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Lo absorbí todo y me convencí de que si simplemente intentaba ser fuerte y tranquila en lugar de irritada, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y su broma delante de todos, había llegado a un punto de ruptura. Estaba cansada de aguantar todo y fingir que sus comentarios ya no me dolían. Así que decidí que ya no podía permanecer en silencio. Reuní el coraje para hablar, esperando que mis padres vieran cuán profundamente me habían herido sus actos. Quería que al menos demostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que habían causado a lo largo de los años y aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Si les decía cómo me sentía, pensé que se arrepentirían de lo que habían dicho, o al menos se sentirían mal por hacerme parecer tan insignificante. Cuando finalmente los confronté, recibí una respuesta fría y desdeñosa. Prestaron poca atención a mis palabras. En lugar de ofrecer pesar o una disculpa, me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran descartarse tan fácilmente. Actuaron como si no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre llegó a decir que no tenía nada de qué enorgullecerse en lo que a mí respecta, y que no debería reprocharles si estaban decepcionados con quién era. Recuerdo lo casualmente que lo dijo, como si mi presencia no le importara. Mi madre, por otro lado, me dijo que dejara de reaccionar exageradamente y señaló que estaba siendo demasiado necesitada al estar molesta por algo tan insignificante. Sentí como si mis padres estuvieran diciendo que no me había ganado el respeto básico de ser su hija porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera era menos merecedora de su orgullo o cuidado que Elena simplemente porque no era ella. El asunto incluso llegó a oídos de Elena, quien defendió a mis padres y obviamente exigió que fuera menos dura con ellos. Dijo algo que realmente me impactó y que nunca olvidaré. No debería haber estado tan indignada por su discurso de graduación porque era simplemente una broma inofensiva. Elena me aseguró que si hubiera estudiado y trabajado duro como ella, también podría enorgullecerlos. De todas las palabras, esas fueron las que me afectaron más profundamente. Fue terrible saber que no había trabajado lo suficiente como para ganarme su respeto. Lo hizo sonar tan simple, como si todos los años de esfuerzo que había puesto fueran invisibles para ella, como si mis dificultades e intentos de conseguir un trabajo no tuvieran importancia. Como la hermana mayor, esperaba que me protegiera de alguna manera, pero no lo hizo. Eso pareció una traición viniendo de ella. Mirando hacia atrás, esa conversación cambió las cosas. Me di cuenta entonces de que había dejado atrás a mi familia. Dejé de intentar ganar su aprobación, dejé de darles explicaciones y dejé de esperar algo que nunca llegaría, amor o afirmación. Puse todo mi empeño en construir algo para mí misma. A partir de ese día, me sumergí en mis estudios, centrándome en las cosas que podía influir y crear mi destino. 2 años más tarde, todo mi trabajo duro dio sus frutos cuando fui aceptada con una beca completa en la institución de mis sueños. Este fue un logro personal para mí. Este fue enteramente mi propio logro, el resultado de mi dedicación, determinación y negativa a dejar que la negligencia de mi familia me definiera. Después de lograr ese objetivo, pareció, por primera vez, que había hecho algo bastante personal. Cuando les di la noticia a mis padres, se quedaron casi tan asombrados como si nunca hubieran esperado que fuera a la universidad en primer lugar, y mucho menos con una beca. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no creyera que fuera capaz de hacer las cosas por mi cuenta. Claramente, todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me emocionó un poco. Simplemente negué con la cabeza ante su comentario, pero mi madre luego agrió mi estado de ánimo al decir que era bueno que hubiera recibido una beca completa porque de todos modos no habían reservado fondos para la universidad para mí. Mis padres no tuvieron ningún problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de su falta de previsión al ahorrar para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis pertenencias y salí de casa hacia mi apartamento universitario. Ese día, tomé la firme decisión de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicar mis intenciones. Después de todo,
habían demostrado constantemente que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca influencia en ellos. ¿Por qué debería agotarme tratando de explicar algo que habían demostrado ser incapaces de reconocer? Dado que ni siquiera habían ofrecido una disculpa que pudiera reparar los años de negligencia y agonía que me habían causado, reconocí que discutir con ellos no tenía sentido. Mi familia me contactó con frecuencia durante las siguientes semanas y meses, enviando correos electrónicos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reconsiderado sus acciones y se hubieran acercado para hacer las paces. Al principio, me sentí obligada a abrirlos. Sin embargo, cada mensaje servía como un amargo recordatorio de quiénes eran. Sus comunicaciones estaban llenas de intentos de engañarme para que creyera que era yo quien actuaba de forma errática. En lugar de aceptar la responsabilidad por los años de dolor mental que habían causado, creían que había reaccionado exageradamente, descartando mi decisión de terminar las relaciones como inmadura e impulsiva. Sus declaraciones volvían constantemente a la verdad subyacente. Yo era la que estaba disolviendo la familia, así que estaba mal que los apartara. Nunca me molesté en responder a ninguno de ellos. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicar toda mi atención a mis estudios, pasatiempos y, lo más importante, a las conexiones con personas que me aman y me ven por quien soy. Trabajar a tiempo parcial en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva en el restaurante y hablar de su vida es interesante. He cortado el contacto con mi familia y me he sumergido en mis estudios, vida social y todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con eventos importantes, no los he extrañado ni me he preguntado cómo les va. Ayer, recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Lo encontré impactante. Habían dejado de escribirme hacía mucho tiempo porque nunca había respondido a ninguna de sus comunicaciones anteriores. Mis padres me animaban en este correo electrónico a contactarlos pronto, ya que tenían malas noticias que contarme. Aún así, sentí que se me apretaba el pecho. A pesar de todo, años de dolor y rechazo no podían borrar la constante sensación de que algo terrible había ocurrido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y todo en lo que podía pensar era en la posibilidad de que un miembro de la familia hubiera enfermado gravemente o, peor aún, hubiera fallecido. A pesar de mi resolución de mantenerlos a distancia, el miedo se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para cualquier noticia que estuvieran a punto de traer. Cogí mi teléfono, los desbloqueé y los llamé inmediatamente. Elena, que estaba pasando por una situación personal difícil, estaba preocupada por las noticias que mis padres querían compartir conmigo. Dijeron que había estado lidiando con la adicción a las drogas, lo que había impactado severamente su vida. Dijeron que su adicción había empeorado tanto que había perdido su trabajo, gastado sus ahorros y ahora se había quedado sin recursos ni opciones. No tenía idea de que Elena estuviera pasando por algo así, por lo que la noticia me sorprendió por completo. Siempre había sido mi hermana confiable y de alto rendimiento. Sin embargo, esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me resultó difícil de creer. La adicción de Elena era tan increíble a los ojos de mis padres que destrozó su percepción de ella. Su incredulidad, desesperación y, lo más importante, su enorme preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraban me sorprendió. Esperaban que yo tuviera algunas respuestas para ellos mientras describían todo. Elena siempre había parecido sensata y responsable, por lo que era sorprendente que ella, de todas las personas, hubiera caído víctima de algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre entonces me preguntó, en un tono desconfiado, «No le presentaste las drogas en aquel entonces, ¿verdad?» Las ramificaciones me sorprendieron. No solo la idea era completamente absurda, sino que también era muy repugnante pensar que pudieran suponer que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y mucho menos algo tan serio como presentarle las drogas. ¿Cómo podría yo traerle drogas a mi hermana mayor? Es decir, yo nunca consumo drogas. Además, no había hablado con Elena ni con el resto de mi familia en años debido a su maltrato hacia mí. Habiendo sido apartada de su vida, me había centrado en forjar mi propio camino lejos de su toxicidad. Ante la ruptura de su imagen inmaculada de Elena, se apresuraron a señalar a otra persona, y yo era claramente el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de hacer suposiciones, y les dije que eran imprudentes al siquiera sospechar de mí. A lo largo de nuestra conversación, noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que caería sobre la familia si las admisiones de Elena se hicieran públicas, en lugar de expresar preocupación por ella. Mi madre parecía fascinada por las acciones clandestinas de su hija inmaculada.
Seguía hablando de lo inesperado que era descubrir este aspecto de ella y de cómo reaccionarían los demás si alguna vez se enteraban. Elena y papá estaban abrumados y no estaban preparados para lidiar con la situación, por lo que mi madre me rogó que regresara a casa para que pudiera ayudarlos a cuidar de Elena. Mi madre me imploró. Es decir, ¿qué hacemos? Me siento tan avergonzada de ella, así que tal vez puedas hablar con ella por nosotros, como si esta fuera una demanda legítima después de años sin comunicarnos. No puedo ayudar a Elena. Necesita ayuda profesional, dije sin rodeos. Enfaticé que si realmente se preocupaban por su bienestar y querían ayudarla a recuperarse, lo mejor y más compasivo que podían hacer era ingresarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran ayudarla. Pero mi padre rechazó inmediatamente la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante la idea de que el buen nombre de su familia se viera empañado por su ingreso en un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la posibilidad de que su reputación se viera dañada por enviarla a tal lugar. Afirmó que solo ayudaría a dañar su reputación. La idea de que la gente supiera que su única hija consumada tenía una enfermedad tan grave como la adicción a la heroína lo horrorizaba. Mi padre me reprendió por siquiera considerar esta opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso, y como si la vigilancia constante solucionara mágicamente el problema. Papá insistió en que regresara a casa, y que los tres trabajáramos juntos para cuidar de Elena, poniéndola bajo observación constante para evitar una recaída. Seguía diciendo cuánto querían que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Su perspectiva era que todo volvería a la normalidad siempre y cuando nadie más lo supiera. Querían que participara en una farsa, fingiendo que todo estaba bien mientras mantenían sus problemas ocultos a los demás. Me indigné incrédula mientras escuchaba. ¿Por qué mis padres estaban tan preocupados por lo que los demás pensaran de ellos y de su reputación? Aquí había una oportunidad para que mis padres realmente se pusieran de pie, para demostrar que podían priorizar las necesidades de su hija por encima de las apariencias y transformar su vida. Mi hermana claramente estaba sufriendo de algo serio, pero aún luchaban por hacer lo correcto. Estas personas no habían cambiado tanto, obviamente. Además de eso, ahora estaban tratando de atraerme de nuevo, instándome a mantener esta fachada familiar ayudándolos y cuidando a la hermana con la que frecuentemente me comparaban. Dije que necesitaba algo de tiempo para pensar las cosas. No puedo simplemente irme. Después de todo, tengo clases y un trabajo que considerar. Mis padres insistieron en que me tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos porque realmente me necesitaban en este momento. Estoy dividida sobre todo. Una parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena para asegurarme de que esté bien. Otra parte de mí es egoísta, permitiendo que mis padres manejen a su niña de oro completamente por su cuenta. No estoy segura de poder ser de mucha ayuda porque están más preocupados por guardar las apariencias que por abordar la raíz del problema. Incluso hoy, me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana drogadicta. Esta historia no parecía que fuera a explotar, me está llevando algún tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas, no odio a Elena. En realidad, quiero ayudarla y me preocupo sinceramente por ella. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que no tenía antes. Me preocupa que volver a conectar con Elena pueda permitir que mis padres vuelvan a entrar en mi vida también. Honestamente, no lo sé con seguridad. Si se lo preguntan, Elena podría haber estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, posiblemente incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la niña de oro, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, frecuentemente bajo una intensa presión para mantener esa imagen. Esta forma de pedestal minimiza la susceptibilidad y el fracaso. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador. Si Elena creía que su valor estaba determinado únicamente por sus logros y cómo la percibían los demás, las drogas podrían haberse desarrollado con el tiempo como un mecanismo de afrontamiento para escapar del peso de esas expectativas o del miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso en mi hermana, que podría haber estado sufriendo en silencio todo este tiempo sin mi conocimiento. Debería haberse sentido cómoda siendo honesta conmigo antes de que las cosas llegaran a este punto. Me hubiera gustado estar ahí para ella, para ayudarla a superarlo. Simplemente me hace sentir impotente. Si tan solo hubiera sabido sobre esta parte significativa de su vida y hubiera podido ayudarla. Mis padres esperaban lo mejor de mí y de mi hermana desde temprana edad porque ambos son personas de alto rendimiento. Personalmente, necesito algo de tiempo para analizar todo. Les avisaré si algo más se desarrolla. Actualización 2.
Después de una considerable reflexión interna y el aliento de algunos de los comentarios que leí, decidí contactar a Elena. Ella es mi hermana, a pesar de todo. Como resultado, creí que era fundamental escucharla directamente en lugar de basar mis decisiones en las interpretaciones de los eventos de mis padres. Primero, le envié un breve mensaje de texto preguntándole si quería hablar. Respondió algunas horas después, pero solo accedió a una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con acento agudo con ella, la voz al otro lado del teléfono parecía una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era obviamente pesado, más suave y más cuidadoso. Lentamente reveló por lo que estaba pasando. Elena declaró que había luchado contra la adicción durante varios años. Comenzó poco después de la universidad, cuando comenzó a trabajar para su bufete de abogados. Luchó por mantener ese estatus en el trabajo trabajando continuamente más duro que otros para impresionar a su supervisor con la esperanza de recibir más crédito o un ascenso. Comenzó a sentirse agotada después de ser la hija perfecta y altamente talentosa durante tanto tiempo. Elena sintió que no podía detenerse, reducir la velocidad o recibir tratamiento porque tenía que estar a la altura de las expectativas que todos tenían de ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo le recomendó usar drogas recreativas para relajarse. Antes de que se diera cuenta, lo que comenzó como un uso intermitente se había convertido en interdependencia. Elena también declaró que se sintió encarcelada durante mucho tiempo. No podía decirles a sus padres que estaba luchando porque sabía cómo reaccionarían. Se sintió sola debido a su obsesiva atención a las apariencias y la negación de cualquier cosa que contradijera su narrativa. Mantuvo la fachada, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando comenzó a perder el control. Ya no pudo ocultar el hecho, así que cayó en espiral, perdió su trabajo y agotó sus ahorros. Se preguntaba si la estaba criticando tan duramente como se analizaba a sí misma, y expresó su vergüenza por siquiera hablar de esto conmigo. Me dolió el corazón escuchar su historia. Nunca me había dado cuenta de que la plataforma en la que nuestros padres la habían colocado era una prisión en lugar de un privilegio. Ella había estado soportando el peso sofocante de ser su niña de oro, mientras que yo había estado lidiando con el dolor de ser pasada por alto. El enfoque de nuestros padres en el control y el favoritismo nos había perjudicado a cada una de nosotras de diferentes maneras. No había forma de que la hubiera juzgado. Como resultado, expresé mi pesar de que no hubiera compartido sus sentimientos conmigo. Mi único arrepentimiento es que no estuve con ella.